A todos nuestros televidentes reciban un saludo fraterno. En este momento comenzamos con el informativo, noticias al instante para que estés bien informado. Bienvenidos a las noticias de hoy. La gestión del presidente Daniel Noboa enfrenta desaprobación mayoritaria según encuesta de Omar Malouk en mayo de 2024. Con un 59,92% de ecuatorianos descontentos frente al 36,98% que respalda su mandato, la administración enfrenta críticas y desafíos por delante. Aquí el detalle de esta noticia. Resultados de la encuesta de mayo de 2024 de Omar Malouk revelan impacto significativo de cortes de energía en un 55,1% de ecuatorianos. En términos económicos, el 52,62% reporta estar en una situación desfavorable. Estos datos reflejan preocupación generalizada en el país. Aquí la noticia. Según el sondeo de mayo de 2024 de Omar Malouk, el desempleo afecta al 32,10% de ecuatorianos, mientras que el 15,36% está empleado en el sector público y el 19,42% en el sector privado. Estas cifras reflejan un desafío económico considerable en el país. Presentamos el detalle de esta noticia. Resultados de la encuesta de mayo de 2024 de Omar Malouk revelan que el 55,52% de los ecuatorianos reporta haber sido víctima de la delincuencia, o tener un familiar que lo haya sido, en los últimos 6 meses. Estos datos subrayan la preocupación por la seguridad pública en el país. Aquí la noticia. El presidente Daniel Noboa anunció la concentración de subsidios en combustibles de bajo octanaje como Extra y Ecopaís, destinados a grupos necesitados. Se planea reducir progresivamente los beneficios a quienes no los requieran, priorizando la ayuda a quienes más lo necesiten. Aquí la noticia. Nosotros, por ejemplo, no vamos a tocar ni pensamos tocar subsidios al diésel o subsidios al gas, que tienen una directa correlación con la inflación, tienen una directa correlación con el costo de la vida, con el transporte, con la agricultura. Para nosotros eso no es, por este momento no lo podemos hacer. Si pensamos que la eliminación, y más que eliminación, la focalización de combustibles, de subsidios de combustibles en Extra y Ecopaís, que son gasolinas o naftas de bajo octanaje, el cual es un porcentaje bastante bajo del consumo nacional, eso sí deberíamos de irlo eliminando poco a poco a los grupos que no lo necesitan. De esa manera no tocamos el verdadero coste de la vida. En un reciente video, Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, compartió su satisfacción por haber rescatado al país de la administración de Rafael Correa. Moreno destacó su gestión como un periodo de transformación política y renovación para la sociedad ecuatoriana. Presentamos sus declaraciones. Queridos ecuatorianos, las declaraciones del ex general de policía ponen al descubierto uno de los planes macabros de Rafael Correa. Esta conversación evidencia la ambición de poder desmedida del expresidente que, llena de odio y revancha, los llevan a relacionarse con las mafias del narcotráfico, los amotinamientos y las muertes de las cárceles que tanto daño han causado al Ecuador. Rafael Correa me juró venganza por haber descubierto su traición a la patria, pero nunca imaginé al punto de buscar mi muerte. Entendí que la persecución a la cual me estoy enfrentando, auspiciada por Latin King, Ronnie Aliaga y por Pamela Aguirre, muy conocidos por los ecuatorianos, era parte de su show, y lo denuncié, pero hacer planes para llevarme a la cárcel, asesinarme, junto a mi esposa y otros compañeros, solo es el reflejo de una mente que no puede ser sino enferma y perversa. Verdaderamente celebro haber rescatado al Ecuador de este personaje que representa lo peor de la política ecuatoriana. Celebro haber rescatado al Ecuador de caer en dictaduras como la de Venezuela. Sin embargo, haré lo necesario también frente a la justicia para que se investigue este plan criminal. Ya lo dije, el socialismo del siglo XXI no volverá nunca a gobernar el país. Los ecuatorianos no permitan que mentes enfermas sean parte de la política de nuestro querido país.
Juan Guarderas, miembro del Consejo de Participación, contrarresta las declaraciones de Verónica Abad admitiendo la presencia de Guarderas en presidencia. Argumenta que su responsabilidad de fiscalización lo lleva a sostener encuentros con diversas instituciones gubernamentales. Aquí la noticia. Verónica Abad ayer decía que te han visto salir varias veces del Palacio de Carondelet, ¿eso es verdad? Eso, o sea, a ver, el hecho de que, yo soy cotitular de una de las instituciones más importantes de la función de transparencia y control social. Yo tengo una agenda amplia anticorrupción. Normalmente tengo que estar en contacto con otras instituciones. Tengo que estar en contacto con la UAFE, tengo que estar en contacto con el SRI, tengo que estar en contacto con otras instituciones de control. De hecho, la Constitución me facilita a mí investigar. O sea, no es que me facilita, es mi trabajo. Es mi trabajo, investigar. Y entonces para eso tengo que estar en contacto con otras instituciones. Si yo tengo una agenda amplia y tengo que moverme con otras instituciones, eso no quiere decir que yo responda a esas otras instituciones. Por supuesto que no. El presidente Daniel Noboa resalta la reducción significativa de homicidios durante su mandato, más del 40% en general, 70% menos en víctimas inocentes y 60% menos en femicidios. Atribuye estos logros a las políticas de seguridad implementadas durante su gestión. Presentamos sus declaraciones. Contemos cómo empezamos. Empezamos con 4.600 millones de dólares en atrasos en pagos. Empezamos con un país con una crisis energética y también con una crisis política, unos niveles de violencia nunca antes vistos, con entre 180 y 200 homicidios por semana, y hemos logrado mejorar significativamente eso. Nuestro promedio de homicidios ha bajado pues más de un 40% desde el 23 de noviembre que nosotros asumimos. También homicidios a personas inocentes sin antecedentes penales se ha reducido significativamente, cerca de un 70%. Femicidios se han reducido en un 60% y hemos logrado poner en orden. Mauricio Alarcón, parte del equipo legal de Nos Faltan 3, denuncia no cumplimiento de sentencia del secuestro y asesinato de los periodistas del Comercio. Piden reunión con la ministra del Interior, sin tener respuesta. Abogados tomarán acción legal ante la Corte Constitucional. Aquí la noticia. Los siguientes pasos, más allá de la reunión que ya Ricardo había mencionado, se solicitó al Ministerio del Interior, será oficiar a la Corte Constitucional con los hallazgos de la revisión de información. Los habíamos avisado en su momento para el mismo día martes en que la ministra del Interior, como secretaria del COSEFE, debía cumplir con su rendición de cuentas ante la Corte. No obstante, como ven, nos ha tomado más tiempo del previsto cotejar absolutamente toda la información de estas 40 y tantas páginas y de los discos con 3 audios que fueron entregados a los familiares de Paul, Efraín y Javier. La Corte Constitucional conocerá en este caso no solo los aspectos de forma, de no haberse entregado las transcripciones, de haberse entregado la información fuera de tiempo, sino también nuestras preocupaciones sobre la falta de criterios básicos que nos permiten entender cómo y por qué se entrega la información en estos casos. El asambleísta César Umaginda sugiere que tras la suspensión del juicio a Diana Salazar, la Comisión de Fiscalización prosiga con el juicio político a Wilman Terán. Insiste en garantizar la rendición de cuentas y transparencia en la función pública. Presentamos el detalle de sus declaraciones. Tiene absolutamente nuestro apoyo, es una cuestión absolutamente humana, está dentro de su derecho absoluto constitucional, está también en su requerimiento que ha hecho al Consejo de Administración Legislativa. Nosotros, como parte de la Comisión de Fiscalización, nosotros acogeremos lo que decida el Consejo de Administración Legislativa. Ahora, asambleísta, ¿qué pasará después de la Comisión de Fiscalización? ¿Seguirán con otros juicios? Nosotros vamos a seguir con otro juicio. Termina ya con el informe máximo hasta la próxima semana. Esperemos que podamos continuar también con otros juicios. El caso, por ejemplo, de Wilman Terán sería el siguiente. La asambleísta Gisela Garzón se pronuncia luego de la suspensión del juicio político contra la fiscal Diana Salazar por parte del CAL. Su comunicado aborda las implicaciones de esta resolución y sugiere posibles acciones a seguir en respuesta a esta decisión. Presentamos sus declaraciones.
Los titulares de las diferentes instituciones del Estado no sean capaces de ponerse de acuerdo para que la gente deje de morirse, pero sí para tomar una decisión que, independientemente de los derechos que tiene garantizada toda mujer, no está exento de las tareas de fiscalización y control político. Es decir, no debemos mezclar las cosas, y en ese sentido el control político lo hacíamos desde la perspectiva, primero, con base en lo que dice la Corte Constitucional que hace la Asamblea Nacional, que es de carácter subjetivo, y segundo, garantizando el debido proceso. Hasta el día de hoy se habían agotado todas las etapas sin ningún problema, entiéndase la presentación, la calificación del CAL, la verificación de los requisitos, y estábamos a la espera de que nos toque. Y mi preocupación de fondo es esa, qué agilidad que hay entre las funciones e instituciones del Estado para ponerse de acuerdo en esto, y no para, por ejemplo, precautelar mínimas condiciones de seguridad en las provincias más difíciles en este momento, y tantas otras preocupaciones. El presidente Daniel Noboa mencionó a Verónica Abad, indicando que ella comenzó su carrera política bajo la Revolución Ciudadana y era cercana al correísmo. Criticó su conducta por considerarla desleal al ir en contra del gobierno del cual formó parte, calificándola como incorrecta. Aquí la noticia. Ella inicia su carrera política en la Revolución Ciudadana también, y era afín al correísmo. Asimismo, hoy en día, la representante de la extrema derecha del Ecuador inició también en las filas y fue diputada, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Ahora es extrema derecha. Así que creo que no es un indicador específico de que estamos de acuerdo en ciertas cosas. Pero complicada la situación, presidente, si me permite. Sumamente complicado. Tiene implicaciones en próximos acontecimientos que han de ocurrir en su país. Sumamente complicado. No estoy de acuerdo básicamente en casi nada del comportamiento de la vicepresidenta en los últimos meses. También pienso que irse en contra de un propio gobierno es desleal, no es correcto. El periodista Luis Eduardo Vivanco, de La Posta, reacciona ante la suspensión del Premio Rey de España a su medio. Condenamos esta medida arbitraria que atenta contra la libertad de prensa, declara Vivanco, instando a defender el derecho a informar sin censura. Presentamos sus declaraciones. Hoy recibimos una triste noticia, pero que la veíamos venir porque ya sabíamos hace semanas que muchos periodistas de Lazo estaban tratando de influir de forma importante en España para que la Casa Real no nos entregue el premio por el reportaje, por la investigación del Gran Padrino que se nos había entregado. Y lo consiguieron porque billete y ejércitos y trolls y lo tienen todo. Nosotros solo tenemos esa cámara, a ustedes, a nosotros y por supuesto a la verdad. Nosotros rechazamos muchísimo, con mucha pena recibimos la noticia, lo rechazamos, no nos amedrentamos y seguimos peleando porque los tenemos ustedes y tenemos los hechos comprobables de nuestra investigación.